Bien, vamos a retomar ahora la contingencia, lo que dice en relación con este histórico acuerdo político para cambiar la Constitución. De esto queremos hablar con Mauricio Morales, experto, académico, director del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca. ¿Cómo está, Mauricio? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, un acuerdo difícil de imaginar hace poco tiempo atrás. ¿Qué le parece a usted? ¿Cuál es su opinión? ¿Le parece que esta es la mejor forma de que exista una participación ciudadana importante para decidir entonces cómo tener una nueva Constitución y cambiar la que actualmente tenemos, que fue escrita durante la dictadura? El itinerario que se fijó el Congreso al realizar este acuerdo consiste en generar un plebiscito para abril del próximo año con voto voluntario. Eso es muy importante de subrayar. Es el plebiscito de salida el que va a tener el voto obligatorio y luego de eso, si es que gana la opción sí, imponiéndose luego, ya sea la Convención Constitucional o la Convención Mixta Constitucional, pasaríamos a elegir a los asambleístas, ya sea en un 100% o en un 50%, en caso de que la opción ganadora sea la Convención Mixta Constitucional, para octubre del próximo año, en conjunto con las elecciones de alcaldes, concejales y gobernadores regionales. La gente va a recibir una cuarta papeleta que incluirá los nombres de los potenciales asambleístas. Eso, Mauricio, ¿cómo se va a elegir? En caso de que esa sea la opción, ¿quiénes van a poder participar? ¿Quiénes van a poder postular a ser los asambleístas? ¿Cómo se van a elegir? O los requisitos también, ¿Cuáles son ¿no? los requisitos? Claro. De acuerdo a lo que indica el documento que entregó el Congreso ayer, se va a utilizar el mismo sistema electoral que aplicamos para la elección de diputados. El gran problema o la gran discusión hoy día es cuántos asambleístas vamos a elegir si es que gana la opción de la Convención Constitucional y luego cuántos asambleístas vamos a elegir en caso de que gane la opción de la Convención Constituyente. Lo concreto es que si aplicamos el mismo sistema electoral que tenemos para la elección de diputados, eso implicaría que los 28 distritos actuales, que reparten entre 3 y 8 diputados cada uno, funcionen también como distritos electorales para elegir a los asambleístas. Respecto a lo que me preguntaban a continuación, los requisitos para ser candidato, ahí me imagino que van a entrar los mismos requisitos que establece la ley. Los partidos van a poder competir con sus respectivas listas y el gran problema que me imagino ustedes están pensando es qué hacemos con algún dirigente social que se quiera postular y que lo quiera hacer como independiente fuera de alguno de los pactos. La mala noticia es que de tomar esa decisión, tal dirigente va a tener escasas posibilidades de ser electo. De hecho, en la última elección de diputados, de los 155 diputados electos, solamente uno lo consiguió siendo independiente fuera de pacto. Por lo tanto, los partidos van a tener que, de alguna manera, incorporar como independientes, pero dentro de sus listas, a estas personas que son dirigentes sociales o ciudadanos de la sociedad civil, con el fin de que sea un proceso lo más integrador posible. Mauricio, ¿qué dice la experiencia internacional sobre este tipo de mecanismos? ¿Ha habido algún país cuya constitución se haya elaborado solamente por ciudadanos? Sí, tenemos en la experiencia comparada los casos de Bolivia, por ejemplo. Ahí se eligió una asamblea constituyente compuesta por 255 personas y también tenemos el caso de Islandia, un país mucho más chico, que eligió una nueva constitución a partir de una asamblea con 25 miembros. Es decir, tenemos un amplio pool de posibilidades para realizar esta modificación, pero lo relevante acá es que el sistema electoral que se va a utilizar será proporcional, igual que el que estamos utilizando para elegir a nuestros diputados y a nuestros senadores. Ahora, lo que entiendo que lo que usted nos quiere explicar es que en el fondo, aunque se decida que sean ciudadanos y no parlamentarios los que elaboren la Constitución, esos ciudadanos van a tener que ser respaldados por algún partido político para, en el momento que se realice la votación, ¿no es cierto?, estar suscritos de una u otra manera a las ideas de algún partido político para que la gente pueda votar por ellos, ¿no? Exactamente, porque usted no
puede excluir a los partidos políticos de participar, ya sea con candidatos para una convención constitucional o para una convención mixta constitucional. En ambos casos. En ambos casos, de alguna manera, tiene que hacerlos partícipes, pero esos partidos políticos también debiesen comprometerse a incluir a dirigentes sociales o al mundo de la sociedad civil. De igual forma, debería ser aplicable una ley de cuota de género para candidatos y una ley de cuota indígena también para candidatos, con el fin de que sea un sistema electoral suficientemente representativo. Ahora bien, va a suceder lo mismo que está pasando con el sistema electoral para elegir diputados. Vamos a tener asambleístas electos probablemente con menos del 5% de los votos. Pero vuelvo a repetir, ese no es un problema para los sistemas proporcionales porque, como usted muy bien dice, si es que un independiente se acoge a alguna lista, entonces la persona que vota por esa lista lo está haciendo por ideas y no necesariamente por individuos. Sí, Mauricio, ¿qué va a pasar ahora concretamente? ¿Cuál es el análisis que hace usted respecto a lo que va a ocurrir con las manifestaciones? Porque si bien este es un acuerdo que fue presentado por los políticos, viene a responder a todas las movilizaciones que ha hecho la ciudadanía que ha estado en la calle en las últimas semanas, y también esto nos imaginamos que debe ir de la mano del trabajo en los temas sociales, que es lo que preocupa directamente a la gente, el tema de las pensiones, los sueldos, la desigualdad, que para muchos no se soluciona necesariamente o solo con una nueva constitución, ¿no? Exactamente, es muy importante lo que tú dices porque, escuchando a los presidentes de partido, están subiendo demasiado en las expectativas respecto a lo que puede conseguir una nueva constitución. Este va a ser un trabajo de largo plazo. De hecho, la convención constitucional o convención mixta constitucional, siempre hago la diferencia con el fin de que a la gente le quede suficientemente claro, tiene 9 meses o incluso un año para realizar o para redactar y presentar la nueva constitución. Por lo tanto, las manifestaciones sociales probablemente van a seguir, y acá va a ser central el rol del gobierno para apaciguar la calle. De alguna manera, ya sabemos que la presencia del presidente Piñera no favorece mucho el conseguir acuerdos entre gobierno y oposición, y probablemente va a seguir apareciendo el ministro del Interior y la vocera. Eso me llama la atención, Mauricio. ¿Usted hace ese análisis respecto de que ayer en la noche no haya aparecido el presidente Piñera en el Palacio de la Moneda después de que se alcanza el acuerdo? El presidente Piñera no podía aparecer por la siguiente razón. Recuerden ustedes que el presidente Piñera propuso un Congreso Constituyente, es decir, que este Congreso o el próximo iba a ser el encargado de redactar la nueva Constitución, particularmente el próximo. Y esa opción ni siquiera está en el acuerdo que acaba de firmar la centroderecha con la oposición para llevar adelante el proceso de cambio constitucional. En esta oportunidad, el gobierno sufrió la derrota política más grande que se ha conocido desde los 90 hasta ahora, considerando que en su plan o en su organigrama nunca estuvo este desarrollo institucional con 2 plebiscitos y una posible asamblea constituyente, llamémosle así, y en consecuencia es una derrota del presidente que además ve quebrada su propia coalición, que no fue capaz siquiera, repito, de incluir la alternativa del Congreso Constituyente en el futuro plebiscito. O sea, esto se parece más a lo que estaba fraguándose durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Sí, irónicamente, el senador Quintana pasa la retroexcavadora en un gobierno de centro derecha y no en un gobierno de centro izquierda, y adicionalmente, para seguir con las metáforas, este Congreso en 20 horas hizo más que otros congresos en 20 años o más. Sí, es bien paradojal y todo respondiendo a un sentir ciudadano. Mauricio, hay un punto que usted abordó que tiene que ver con la expectativa, que yo siento que también se puede generar una expectativa muy alta en torno a lo que se pueda conseguir aquí. Y recordando otro de los puntos que usted
usted planteó, que este fue un tema que ya se abordó y que fracasó concretamente, que lo planteó la presidenta Michelle Bachelet, no se llegó a ninguna parte. O sea que no nos podríamos permitir un nuevo fracaso en este sentido con toda la expectativa que hay, ¿no? Hay muchos que hoy día están hablando prácticamente de un nuevo amanecer, de un nuevo despertar, de un nuevo Chile. Sí, lo mismo que le criticábamos al presidente Piñera respecto a que esto iban a ser los tiempos mejores, claro, es lo que está realizando la oposición, señalando que se va a refundar Chile. Hay que recordar que las decisiones de la próxima convención va a ser en función de una regla de los 2/3 y que adicionalmente, y esto es muy importante porque no se ha dicho, la discusión en esta convención se va a dar en el marco de las campañas para elegir presidente de la República. En consecuencia, la discusión que se instale en esta convención no va a ser solamente jurídica, sino que va a ser extraordinariamente política. Claro. Vamos a tener a los candidatos presidenciales en la calle tratando de incidir en las decisiones que tome esta convención, acompañados de su lista de diputados y su lista de candidatos al Senado. Por lo tanto, este proceso de cambio constitucional se va a dar en un marco altamente politizado, no necesariamente polarizado, pero me temo que se van a dar las dos cosas. En ese tema que tocabas, Mauricio, hay un punto importante. Ayer se especuló mucho sobre la necesidad de asegurar una votación de 2/3 para ratificar la Constitución. ¿Realmente exigir 2/3 de quórum asegura que aquí no haya ningún grupo que se arrogue una facultad o que trate de imponer sus ideas? Porque ese se decía que era el principal argumento. Claro, que las minorías podrían incluso obtenerlo con este quórum, que fue uno de los grandes temas que marcó la discusión anoche. Sí, la regla de los 2/3 funciona exactamente igual a como lo hace un sistema electoral binominal. Usted, obteniendo el 33.3% de los votos, podía obtener un diputado y la otra lista con el 66% también un diputado. Es decir, un 33% puede ser un empate con el 66%. Pero eso es bien criticable, ¿o no? Porque sí, se replica la lógica binominal que ha sido muy cuestionada en nuestro país en los últimos años. Por eso mismo, la oposición estaba proponiendo bajar ese quórum de 2/3 a 3/5. 3/5 representa un 60% para tomar las decisiones. ¿Y cuál va a ser el gran problema acá? Y dado que vamos a estar en plena convención junto con las elecciones presidenciales, bastaría, por ejemplo, que un candidato como José Antonio Kast, que sea un líder de la derecha más extrema, incida en las discusiones de la Convención Constituyente animando a este 33% o a esta minoría para bloquear cualquier clase de acuerdo que vaya en busca de esa nueva Constitución. Mauricio, y con eso el proceso se puede paralizar peligrosamente. Ahora, respecto a eso, hay muchos que estaban con la incertidumbre de ver la letra chica. A su juicio, esto del quórum ¿podría leerse como que es la letra chica o no? Es la letra chica por una sencilla razón. El hecho de defender los 2/3 para la centroderecha originalmente era defender los pilares de la Constitución de 1980. Ellos pidieron que se respetara ese quórum con el fin de no discutir cuestiones que para ellos son elementales, como por ejemplo el capítulo de Banco Central, de Fuerzas Armadas, de Ministerio Público, entre otras, y Tribunal Constitucional, por cierto. Por lo tanto, ellos se aferraron a eso, pero la respuesta de la oposición fue, muy bien, aceptamos los 2/3, pero desde una hoja en blanco. Mauricio, una última pregunta muy importante, porque durante todo este movimiento social se ha hecho hincapié en la necesidad de que los cambios no sean cosméticos, que los cambios sean estructurales, que vayan a cuestionar o a modificar el sistema, ¿no? Y que nuestro sistema neoliberal que ha imperado durante los últimos 30 años en nuestro país pueda ser matizado por alguna conciencia social o porque pueda tener, o por un estado de bienestar de una u otra manera. Este cambio de constitución ¿permite asegurar eso, cambios estructurales respecto de cómo pensamos el país? No lo garantiza, sí lo favorece, porque el hecho de tener esta regla
de los 2/3 bloquea una posibilidad de cambio refundacional, si ustedes lo quieren, y adicionalmente la centroderecha en Chile ha sacado cerca del 40% de los votos en elecciones locales y en elecciones nacionales de diputados, y como la elección de los asambleístas va a ser en conjunto con la elección local de octubre del año 2020, es probable que tengamos a una centroderecha instalada en esta convención y dispuesta a no realizar ninguna clase de cambio refundacional. Probablemente esa sea una de las razones de por qué hoy día la bolsa reaccionó positivamente ante el anuncio, porque presumiblemente los tomadores de decisiones piensan que con esta regla de los 2/3 entonces no hay refundación posible y solamente cambios constitucionales. Claro, bien. Mauricio Morales, analista político, entonces entregándonos diversos aspectos a considerar en este acuerdo político, que lo que se busca es reemplazar la actual Constitución por una que sea hecha en democracia y por la gente. Mauricio, muchas gracias por esta entrevista. Buenas tardes. No, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.